Y para ver las primeras reacciones del sector productivo a esta hora de la mañana, nos conectamos vía telemática con el domicilio del presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, don Bruno Leone. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el Telediario. Buenos días, Byron. Muchas gracias, un saludo a todos y listo para conversar sobre esta importante información. Don Bruno, le había escuchado al nuevo ministro de Producción, Julio José Prado, en una intervención que tuvo en una feria, Ecuadorian Food, hace un par de días, que ya están muy próximos a firmar con México lo que daría la puerta de entrada definitiva a la Alianza del Pacífico. Evidentemente habló también del avance con el TLC de Estados Unidos, pero dijo que se está trabajando ya intensamente en levantar la tarjeta amarilla para el atún ecuatoriano. ¿Qué conoce usted? Bueno, sí, en el tema de la tarjeta amarilla venimos trabajando ya desde hace algún tiempo, a partir de octubre del 2019, cuando fuimos notificados inmediatamente, en conjunto con las autoridades de ese entonces, conformamos un comité de crisis, donde en una sola mesa nos sentamos sector público y sector privado y comenzamos a analizar las objeciones o los comentarios de Europa en relación a la gestión pesquera del Ecuador. Básicamente habían dos temas importantes, habían 26 observaciones, pero dos temas son los más importantes. Uno, una nueva ley de pesca, ¿verdad?, que esté acorde a las demandas mundiales en relación a la lucha contra la pesca ilegal, la no regulada y no reportada. Esa ley ya está aprobada y el reglamento de esa ley está por salir. Así que por ese lado vamos bien. Ha habido un poco de retraso producto de la pandemia y cosas que ya conocemos. Y el segundo tema era el tema del mejorar los sistemas y de control de la trazabilidad de los productos pesqueros. En eso también vamos bastante bien. Se contrató la plataforma electrónica que nosotros veníamos solicitando, donde se van a subir todos los procesos que tienen que ver con el quehacer y la operatividad pesquera, para que los procesos sean transparentes en tiempo real, que nadie los pueda manipular, que nadie los pueda tocar y que todo el mundo los pueda ver, sobre todo un principio de transparencia muy importante. De manera que eso va a ser un hito para el Ecuador y para el mundo, porque Ecuador, al ser un gran país pesquero, está dando muestras de querer hacer bien las cosas. Por ese lado vamos bien. En el lado del acuerdo con Estados Unidos, pues todos sabemos que se terminó el acuerdo de la primera fase, que incluye ciertos arreglos a ciertas trabas que habían en la parte comercial. Inclusive eso tiene que ver, por ejemplo, a partir del 8 de abril ya los ecuatorianos, cuando van a obtener visa, les pueden dar visa a 10 años, antes era 5. Eso va avanzando. Me parece interesante que el presidente Lasso haya tenido el acierto de confirmar en ese puesto en la embajada de Washington a la embajadora Baki, porque ella pues le va a dar continuidad al proceso y además ella es una persona que conoce muy bien ese ambiente. Recuerdo a principios de este siglo, cuando íbamos a Washington a hacer lobby para obtener el ingreso libre de aranceles del pouch de atún a los Estados Unidos por la iniciativa ATPDA, que era una iniciativa para la lucha contra las drogas. Ivonne nos acompañó y hizo un trabajo excelente y realmente y finalmente lo conseguimos. Y en el tema de la Alianza del Pacífico, pues me parece muy bien. Mire, como concepto, ¿no? Ecuador es un país dolarizado que necesita atraer más dólares a su economía, no como el concepto que había anterior, que era cerrar la economía para que los dólares no salgan. Aquí lo que queremos es que se abra la economía para que los dólares vengan. Eso pasa inclusive por eliminar el impuesto a salida de divisas y otras cosas. Entonces, el Ecuador es un país de 17 millones de personas. Su producción exportable, que la tiene en cantidad y calidad, tiene que tener un mercado a dónde colocarla. Entonces, desde ese punto de vista, me parece muy bien que seamos parte de esa alianza. Ahora, alguien decía, bueno, y entonces esto nos puede causar algún tipo de daño en algún tipo de producción sensible en el Ecuador. Y no se trata de eso, se trata de negociar bien. Todos los acuerdos comerciales tienen canastas de grabación y tienen inclusive ciertas partidas que, por ser sensibles en las economías de los diferentes países, se protegen de por vida. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista vamos bien. El ministro Prado es un ministro que viene de alguna forma del sector privado. Él es especialista en competitividad, que es un tema y una tarea pendiente en el Ecuador. Así que tenemos mucho entusiasmo de trabajar con él.
en esta dinámica público-privada para poder salir adelante como país en todos estos temas. Precisamente en esto de desgravámenes y aranceles han dicho las autoridades económicas que los van a eliminar o a bajar en algunos casos. Para el mercado mexicano, que es un mercado que es relativamente nuevo para el Ecuador, hay muchas restricciones, o por lo menos había muchas restricciones, por ejemplo, para el camarón, para otros productos. Para el caso de la pesca, el entrar a un mercado de 120 millones como es México, ¿hay algunas trabas arancelarias o de protección de la industria mexicana como para que los subproductos derivados del mar tengan acceso a un mejor precio en México? Bueno, México es un gran país pesquero. México es un país, pues, como usted bien ha dicho, de 120 millones de personas. Tiene su cartera de exportación, de producción, es muy amplia. El turismo, el petróleo y en la pesca son muy fuertes, definitivamente. Entonces eso habrá que negociar porque de alguna manera ellos querrán también proteger su sector pesquero. Pero lo que sí preveemos es que la producción pesquera de México de pronto no satisface las necesidades de los 120 millones de personas y ahí vamos a encontrar un nicho interesante de mercado. Esas barreras, digamos, que aún existen, habrá que desmontarlas, pero sería una gran cosa, digamos, que el mercado mexicano esté abierto para los productos peruanos. Fíjese usted que en el caso de México, esto es una particularidad, México es un país que su pesquería la hace asociada a cardúmenes de delfines y por tal motivo ellos no son un país dolphin safe, o pesca libre de delfines y tienen un embargo secundario en los Estados Unidos. Ellos no pueden exportar su atún aleta amarilla a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo México? Aprendió a consumir esa pesca, ¿verdad? Entonces, toda su pesca, que la hacen sosteniblemente, cumpliendo normas y todo, pero no cumple este requisito, se la consumen ellos, pero aún así les hace falta producto. Entonces, porque México aprendió a consumir atún. Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad y esperemos que eso pueda terminarse como aspiramos, ¿no? La flota pesquera ecuatoriana, la industrial me refiero, es una de las más importantes de la región, compitiendo con otras también del continente. Pero dentro de lo que decía el ministro Prado de esto de la competitividad, está también los costos internos y es donde le pega duro a la industria ecuatoriana. En el caso de la pesca, por ejemplo, la contratación de la tripulación, los técnicos, etcétera, pero también el costo de la operatividad de las naves. Y el costo de las naves por el combustible es donde también tenemos serios problemas. ¿Qué reto le ve ahí al nuevo gobierno? A ver, ese punto que usted ha tocado es muy importante y eso está en la agenda de los puntos que queremos tratar con el ministro cuando tengamos nuestra primera reunión presencial, porque ya hemos tenido una reunión virtual. En la estructura de costos de la operación de la parte, porque esta es una cadena de valor que tiene tres grandes eslabones: la fase extractiva, la fase de producción y la fase de comercialización. En la fase extractiva, que es la parte donde están los barcos, Ecuador tiene una flota muy potente, pero que es una flota ya muy vieja, ya tiene en promedio más de 40 años. Por lo tanto, su operación es muy costosa y en algunos casos ya comienza a ser ineficiente. Tenemos nosotros planteado un plan de renovación de flota y eso requiere crédito, una serie de cosas, pero lo vamos a tratar. Ahora, en el tema actual, inmediato, en la estructura de costos de la operación de una flota pesquera, el combustible está ya cerca del 30% de la estructura de costos y ha seguido subiendo desde mayo del año pasado, cuando se emitió el correspondiente decreto que creó las bandas estas que van, por las cuales va creciendo el precio del combustible mes a mes. Ya ha subido 50% y está llegando a un punto en que realmente está complicando la operación de los barcos. Nosotros queremos ver de qué manera podemos tener algún tipo de compensación, porque por otro lado, el Ecuador, para operar en general como tema transversal, tiene que asumir una cantidad de costos impresionantes. Entonces, va a llegar un punto en que simplemente no vamos a ser competitivos y no vamos a poder vender nuestro producto, porque cuando usted exporta, sale a competir con el mercado, con el mundo, y usted compite con países pesqueros que tienen otros grados de desarrollo y que sí tienen esquemas de ayuda a su cadena de producción. Entonces, ese tema se lo queremos plantear al ministro. Nosotros teníamos antes una compensación de algunos centavos de dólar por galón, eso se eliminó. Bueno, ahora queremos ver qué tipo de mecanismo se puede hacer. Por ejemplo, en la ley de competitividad está planteado un drawback. Está planteado el drawback ya desde hace más de año y medio, 2 años. Pero hasta el día de hoy no recibimos ni un penny.
¿Ya? Entonces se dice que el problema fiscal, la caja fiscal, pero eso es un problema permanente. Entonces lo que va a ir haciendo esto, si no se corrige de alguna manera, es que va a ir en contra de la productividad y del empleo del Ecuador. Y ya si usted lo quiere ver en un análisis un poco más amplio, mire lo que está pasando con los transportistas. Y yo creo que el presidente Lasso haría una gran cosa, por ejemplo, si dice, ok, hasta que no podamos resolver el tema de la competitividad buscando mecanismos de mercado que ayuden a los sistemas y a la gente, digamos, en este importante costo, vamos a detener la subida de los combustibles producto del decreto de mayo del año pasado y vamos a sentarnos en una mesa a ver cómo podemos, repito, en una alternativa de mercado que sea buena para el Estado y para el sector privado y para la gente, buscar una buena alternativa, porque en caso contrario esto va a complicarnos en un corto plazo al sector pesquero, al sector camaronero. Existe la idea de que se quiere electrificar el sector camaronero, pero eso todavía está a mucho tiempo de distancia. Entonces, en el caso de los barcos no hay cómo electrificarlo, porque no existe por un cable que vaya conectado al barco a miles de kilómetros donde se va el barco. La modalidad de contratación también es otro tema que está pendiente en la agenda ecuatoriana precisamente por la competitividad o la productividad. El ministro de Trabajo ha dicho que van a presentar esto paralelamente al código, es decir, el código laboral no se va a tocar, parece, aparentemente, pero esta ley de oportunidades, que es básicamente para fomentar el empleo en emprendimientos, podría de alguna otra manera dar otras modalidades de contrato. Para el caso puntual de la actividad pesquera industrial, sobre todo porque el artesanal, digamos, tiene características, digamos, artesanales, valga la aclaración. ¿Le permitiría esta nueva ley o ustedes esperarían que esta nueva ley tenga modalidades específicas? Porque ustedes tienen una modalidad totalmente diferente. Cada 6 meses regresan los barcos a puerto por la veda y ahí hay un vacío, digámoslo así, de actividad productiva. No sé si ustedes podrían poner algún ejemplo particular para esta actividad puntual. Sí, sin duda que sí. Mire, como dijo el propio ministro de Relaciones Laborales, no hay nada más precario que no tener empleo. O sea, que en eso estamos totalmente de acuerdo. Hoy existen él les decía 5 millones, los datos nuestros dicen que son 7 millones de personas que no tienen un empleo pleno, ¿no? O están en el subempleo, en el desempleo, o tienen un autoempleo que es vender una botella de agua en la esquina, en el semáforo de la calle del frente, digamos. Eso no es un empleo. Bien, entonces, esta ley de oportunidades habría que verla cómo sale, pero en el caso específico de la pesca tiene algunas de sus pesquerías son estacionales, ¿verdad? Nosotros tenemos de por medio vedas, porque es necesario hacer vedas para la conservación de la especie, producto de la nueva onda del mundo que se quiere pesca sostenible. Entonces, imagínese usted lo complicado que se vuelve para la operación de un sector o de una industria, mantener un rol numeroso de gente, porque la industria pesquera es muy intensiva en mano de obra, sin tener que producir, porque usted tiene que estar parado por situaciones de veda y todo. Entonces, nos parece que deberían haber esquemas de contratos que permitan contrato por temporada, contrato por hora, o algún tipo de relación que sin mermar los derechos del trabajador, eso que quede claro, sin mermar los derechos del trabajador en cuanto a su parte de la contribución, digamos, al seguro social y a todas las prestaciones que son de ley, sin mermar, buscar un esquema un poco más flexible para que las empresas puedan contratar cuando necesitan, cuando viene una temporada buena de pesca. Por ejemplo, en las camaroneras, ¿no? Las camaroneras cosechan las piscinas cuando hay aguaje. El aguaje funciona con las fases de la luna, pero después de que se va el aguaje, todo vuelve a la normalidad. Entonces usted debe poder tener esa flexibilidad. En la pesca es igual, en la zafra del azúcar es igual, y en algunas otras actividades ocurre así. Entonces no tenemos que quitarnos ese estigma que tenemos de que eso es una precarización, porque lo que está ocurriendo es que esa gente, 7 millones de personas no tienen trabajo, y la obligación de todo gobierno, de todo mandatario, es legislar para la mayoría, y en este caso la mayoría es la que no tiene empleo, ¿no? No, sería importantísimo recordar a la gente cuánto representa la industria pesquera, la industria en general de las actividades marinas al Producto Interno Bruto, sobre todo en la canasta exportable. Si no me equivoco, está en el tercer rubro luego del banano y el camarón. ¿Y cuánto empleo genera?
Bueno, mire, desde el punto de vista macroeconómico somos un poco más del 2% del Producto Interno Bruto. Desde el punto de vista de las divisas que generamos, el año pasado hicimos 1.600 millones de dólares en divisas de exportación, pero ahí hay un número de producción pesquera que es de consumo local, que se acerca a los 500, 600 millones, que son parte de la soberanía alimentaria de Ecuador, que habría que contabilizarla. Eso por el lado de las divisas. Por el lado de los empleos, en el sector pesquero, tanto industrial como extractivo y la pesca artesanal, somos 108.000 plazas de trabajo, y si usted analiza la cadena de valor, pasamos de los 200.000, porque esto es importante decirlo. La pesca es el único producto que cumple la ambición del Ecuador, dejar de ser un productor de bienes primarios para pasar a ser un exportador de bienes con valor agregado. El 67% de la producción pesquera del Ecuador es con valor agregado. Eso significa una cadena de valor hacia atrás muy grande. Fíjese usted, en la parte extractiva, mecánicos, gafiteros, carpinteros, pintores, técnicos en hidráulica, técnicos en electrónica, vendedores de pintura, vendedores de repuestos. Es enorme la cadena, y en la segunda fase de la cadena de producción, en la parte industrial, igual, productores de cartón, productores de envase, productores de etiqueta, en fin. Entonces, esas son las cosas que hay que ver. La contribución, por ejemplo, para la seguridad social, porque todos nuestros empleados tienen empleo pleno, todos están afiliados. El año pasado, la contribución a la seguridad social fue de 36 millones de dólares. La contribución por la vía de la participación de utilidades fue 21 millones de dólares, y pagamos impuestos en general más o menos por 176 millones de dólares. Entonces, eso es, y eso es lo que nosotros hacemos a diario, defender esto, y podemos hacer más, pero el tema del costo país, por decirlo así, está llegando a un punto que es necesario verlo, y tenemos mucha optimismo de que el ministro Prado, siendo una persona educada justamente en temas de competitividad, podamos trabajar con él para ver cómo desmontamos eso. Importante las cifras que nos acaba de dar don Bruno Leone. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Byron, y buenos días a todos. El presidente de la Cámara de Pesquería del Ecuador, don Bruno Leone, a propósito del aporte de este sector importantísimo al Producto Interno Bruto y a las divisas que deja en exportaciones, y también nos ha hablado de su dura realidad, porque los costos operativos son los que nos restan competitividad. Es uno de los retos de esta nueva administración. 7:28. Vamos a la pausa, 7:23, perdón. Vamos a la pausa. Al regresar analizaremos el impacto de estas primeras reuniones con los organismos internacionales de crédito para saber si efectivamente Ecuador puede, con más préstamos, bajar el déficit fiscal, que para muchos supera los 6.000 millones de dólares. Hablaremos con esto con un especialista, Alberto Costa Burneo.